Sean bienvenidos, licenciado Edwin Alfaro y compañeros. En este conversatorio se llevará a cabo el tema de cómo se pretendió mejorar las relaciones internacionales después de la Primera Guerra Mundial. Antes de comenzar, quisiera mencionar a nuestros invitados el día de hoy. Todos ellos son especialistas en relaciones internacionales y es un placer para mí y para todos nosotros poderlos tener este día. Calurosos aplausos, por favor. Después de la Primera Guerra Mundial, se crea la primera organización internacional que buscaba garantizar la paz entre las naciones. Esta organización es conocida como la Liga de las Naciones, la cual, aunque tenía buenas intenciones, no logró reflejar la confianza necesaria, por lo que muchos estados preferían firmar otros tratados fuera de la Liga. No obstante, las relaciones entre los países que se vieron involucrados en esta se comenzaron a trastocar a causa de los acuerdos. ¿Cómo es que se buscaba resolver esta situación? Buenos días. Así como ya lo mencionabas antes, la Liga de Naciones que recientemente había sido conformada intentó solucionar esas fricciones que se estaban viviendo como causa de los acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial. Tanto Turquía como Italia estaban insatisfechas por el trato que habían recibido, por lo cual Turquía estaba dispuesta a desafiar el acuerdo. Los italianos, que pronto iban a ser gobernados por Mussolini, mostraron su resentimiento. Primero se apoderaron de Fiume, que se le había sido otorgado a Yugoslavia, y después con el incidente de Corfú. Posteriormente, fue la agresión de los italianos, se volvió en contra de Albicinia. Por otra parte, las indemnizaciones hacia Alemania, que pudiera este o no cancelar, tensó bastante las relaciones entre Gran Bretaña y Francia por su diferente actitud ante la recuperación de Alemania. Uno de los primeros tratados que buscó mejorar las relaciones fueron las conferencias en Washington en 1921 y 1922, que involucra a los Estados Unidos y a Japón, porque Estados Unidos podía percibir cómo es que Japón iba creciendo de una forma significante. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Bueno, estos comenzaban a preocuparse pensando en el futuro sobre una amenaza. Hay que recordar que durante la Primera Guerra Mundial Japón había tomado a Kiachov y todas las islas alemanas del Pacífico. Entonces, lo que esta convención reguló fue principalmente evitar una carrera naval, limitando así a Japón a 3/5 partes de la estadounidense y de la británica. Otro de los puntos que se destacan de esta convención, que son bastante importantes, es que Japón se debía de retirar de Kyushu y de la provincia de Shandong para que con ello pudieran conservar las islas del Pacífico, y evidentemente las potencias prometieron no construir bases navales que atacaran a Japón. Esto fue lo que hizo que Japón mantuviera una supremacía, siendo la tercera armada más grande del mundo, que se concentraba en el Pacífico. Con respecto a otras potencias, se puede ver cómo las tensiones siguieron entre Alemania y Francia, por lo que se intentó regular con dos tratados, la Conferencia en Génova en 1922 y la Conferencia en Ginebra en 1923, con la ayuda de Lloyd George, ministro de Gran Bretaña. Sin embargo, ninguna de las dos conferencias tuvo éxito. En efecto, durante la conferencia de Génova, el ministro esperaba resolver los problemas franco-alemana, ya que los alemanes advertían que no pagarían la indemnización o deudas de la guerra de los países europeos con los Estados Unidos. Además, se buscaba obtener adecuadas relaciones diplomáticas con Rusia. Las cuales se deterioraron aún más luego del intento de Lloyd George, cuando las tropas ocuparon el Ruhr, en un intento por confiscar los bienes que los alemanes se habían negado a pagar en efectivo. Esto logró un desplome en la moneda alemana. Entonces Rusia, Estados Unidos, así como también los estados nuevos que surgieron por la Gran Guerra, ¿cómo es que se mantuvieron ante esta situación? Bueno, Estados Unidos decidió mantenerse al margen en lo que fue la situación política, pero sí ejercieron una cierta influencia económica sobre Europa.
Por otra parte, Rusia decidió bajar el poder de los bolcheviques y los estados nuevos que habían surgido como consecuencia de los acuerdos de paz, entre ellos estaban Yugoslavia, Checoslovaquia, Austria, Hungría y Polonia. Estos tenían graves problemas y estaban divididos. Pero el año de 1924 se observó una mejora garantizada en el ambiente internacional, en parte por los cambios de los líderes políticos dispuestos a mejorar las relaciones internacionales. ¿Qué nos puedes decir de esto? El resultado del cambio de los líderes políticos en estos tres países dio como un resultado el Plan Dawes, que con la ayuda de los estadounidenses se facilitó la situación respecto de las indemnizaciones por parte de Alemania, que por cierto para el año 1925 se firmaron los tratados de Locarno, en los cuales se garantizaba que las fronteras de Europa Occidental definidas en Versalles, a Alemania se le permitió unirse a la Liga, pero hasta el año 1926 y 2 años después ya 65 naciones habían firmado el pacto de Kellogg-Briand, por el cual ellos renunciaban a la guerra mediante el Plan Young del año 1929. Se redujeron las indemnizaciones alemanas a una cifra que fuera manejable. Pero la conferencia de Génova, que no fue un éxito, según nos comentaba Mayra, los franceses como que se negaron a compromisos y solicitaban el pago total de las indemnizaciones. Estados Unidos rechazaba acudir por parte de los rusos y los alemanes que se terminaron retirando. ¿Qué hicieron los rusos y los alemanes? ¿Para dónde se fueron? Ellos hicieron un acuerdo mutuo. Se fueron a Rapallo en Génova. Luego de un año, los alemanes se negaron a pagar el monto adeudado, mientras que las tropas de Francia ocupaban el Ruhr, donde los alemanes respondieron con una campaña de resistencia pasiva y se llegó a un punto muerto. Manda nos mencionaba uno de los planes fundamentales para la mejora de las relaciones internacionales. ¿Para qué fue realizado el Plan Dawes en Londres en 1924? Esto se realizó para romper el impasse generalizado, puesto que MacDonald, Harriet y Stratman estaban ansiosos por lograr la reconciliación. Convencieron a los estadounidenses de que participaran e incluso parte del tiempo fue dirigida por sus representantes, el general Dawes. ¿Y qué es lo que se acordó que haría Alemania? Bueno, a Alemania no se le redujo la cantidad total que esperaba, pero pagaría solo lo adecuadamente que pudiera hasta que fuera más próspera. Con esto, las relaciones internacionales se mejoraron y esto dio paso al siguiente acuerdo. En efecto, Mayra, posteriormente se crearon los tratados de Locarno en 1925. Esto consistió en una serie de acuerdos entre Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Polonia y Checoslovaquia. Aunque el más importante fue en el que Alemania, Francia y Bélgica prometían respetar sus fronteras comunes y en caso de no hacerlo, Gran Bretaña e Italia atacarían. Además, Alemania firmó tratados con Polonia y Checoslovaquia en relación con posibles conflictos, pero no aceptó garantizar sus fronteras. Francia ayudaría a Polonia y a Checoslovaquia en caso de una amenaza por Alemania, ¿verdad? Sí, Clarisa. De hecho, Europa vio con buenos ojos la reconciliación de Francia y Alemania, popularmente conocida como la luna de miel de Locarno, pero los historiadores no. ¿Por qué? Pues resulta que ni Alemania ni Gran Bretaña ofrecieron garantías con respecto a la frontera oriental de Alemania con Polonia y Checoslovaquia, zona muy propensa a ser causa de conflictos, dando la impresión de que Gran Bretaña no podría actuar si Alemania atacaba a dichos países. No obstante, el mundo pasaba por una época de prosperidad económica y todo esto queda en segundo plano. ¿Y cuál fue el fin que tuvo Alemania? Al final logró entrar a la Liga de las Naciones en 1926. Su ministro de Asuntos Exteriores, Stresemann, y el ministro francés del Exterior, Briand, entablaron reuniones con frecuencia, a las que usualmente acudía el ministro británico exterior, Austen Chamberlain. Y fíjate que a estas acciones se les llamó el espíritu de Locarno, lo que culminó con el establecimiento del pacto Kellogg-Briand.
Por lo que tengo entendido, Bryan fue una figura muy importante durante esta época, ya que a él se le atribuye la idea del pacto. Sí, porque fue precisamente él quien propuso que Francia y Estados Unidos firmaran un pacto de renuncia a la guerra. La sugerencia que él hacía era que todo el mundo debía de participar o adherirse a este pacto. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente. Sin embargo, solo fueron 65 estados, como lo mencionaba Amanda, los que lograron acordar renunciar a la guerra como un instrumento de política nacional. Eso suena bastante creíble. La sugerencia que él hacía era incluso fácil de realizar. Se logró cumplir este acuerdo. Tristemente no. Al igual que muchos de los tratados que nos mencionaron anteriormente los demás internacionalistas, ya que en el caso de este acuerdo se consideró inútil porque en él no se establecieron las sanciones al país que no cumpliera con este pacto. Un ejemplo de ello fue Japón, que firmó el pacto, pero ese no fue un impedimento para hacerle la guerra a China 3 años más tarde. Exactamente, también existía otra contradicción muy grande con el pacto de Kellogg-Briand, debido a que si los 65 estados firmantes del acuerdo renunciaban a la guerra, ¿por qué entre 1925 y 1933 estos mismos países, en lugar de reducir su armamento, lo aumentaron? Claramente, ninguno estaba dispuesto a ceder, se sentían amenazados y sus compromisos demostraban ser superficiales. Pero haciendo memoria, no se llevó a cabo ninguna conferencia en Ginebra para reducir y suprimir la producción en armamento y o fuerzas militares en 1932. Tienes mucha razón. En 1932 se llevó a una conferencia, pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que la conferencia se reanudó en 1933, unos días después de que Hitler asumiera el poder en Alemania, quien evidentemente negó todas aquellas propuestas que no permitían la paridad militar entre los estados. Es decir, que los demás estados se negaban a reducir o limitar su armamento en formas iguales. En este caso, ¿cuáles eran estas justificaciones? Así es, como a ningún estado le convenía realmente limitar su armamento o fuerzas militares, por un lado teníamos a Gran Bretaña, que decía que necesitaba reforzar sus fuerzas para proteger su imperio, y por otro lado teníamos a Francia, quien no estaba dispuesto a reducirlo debido a que no consideraba justo el tener el mismo poder militar que Alemania, y también porque tenía un miedo contra el creciente poder alemán. Dichos hechos claramente no pudieron dejar a Alemania satisfecha y mucho menos tranquila. Por supuesto que no. Alemania decide abandonar la conferencia y pocos días después también abandona la Liga de las Naciones, esta vez decididamente a rearmarse, fracasando de esta forma una vez más los intentos por mejorar las relaciones internacionales entre los estados. Increíble cómo es que estos hechos giran de una manera inesperada, como también sucedió en los acontecimientos del Plan John en 1929. Para hablar un poco más del tema, quisiéramos saber cuál era el objetivo de esta iniciativa. Fíjate que el objetivo principal de esta iniciativa fue resolver lo que quedaba del problema anterior de las indemnizaciones. Entonces, ¿en qué consistía esta iniciativa? Esto consistía que anteriormente en el plan Dawes no se había determinado una cantidad específica de cuánto se iba a pagar en cuanto al problema de las indemnizaciones. Y ya cuando el entorno mejora, los franceses se vieron dispuestos a llegar a un acuerdo. Y agregar que Alemania también hizo un préstamo a Estados Unidos de 800 millones de marcos de oro, y de esta manera Alemania se recuperará económicamente. Solo así Francia retiró sus tropas de Ruhr. Y también se decidió reducir la indemnización inicial, que era de 6.600 millones de libras esterlinas, a un total de 2 millones.
la cual se pagaría en un curso de 59 años. Y esta era la cifra que Keynes había insistido en Versalles, por lo que aceptarla fue prácticamente aceptar que los aliados se habían equivocado. Muy interesante. Y para concluir, nos podemos dar cuenta cómo el intento por mejorar las relaciones internacionales entre 1919 hasta 1933 fue claramente un fracaso, debido a la falta de compromiso por parte de los países, la poca empatía, el miedo y la instauración de dictaduras en el poder. Como consecuencia, por más tratados a firmarse, las tensiones volvían como de una forma emergente. Invito a nuestro público a poder realizar un comentario o una pregunta acerca de lo dialogado. Muchas gracias.